Bueno, hola a todos, nosotros somos Juan Pablo Rivas, Estefanía Bendaño y Juan Diego Jarano. Vamos a hacerles un análisis constitucional acerca de los temas que nos importan en la clase, que es de política exterior. Digamos que acá lo que queremos hacer es ver cómo la Constitución y la política exterior en Colombia tienen una base sólida en la Constitución del 91 y cómo esta misma establece un marco legal claro para las relaciones internacionales. Aquí vamos a explorar las disposiciones claves dentro del texto y los valores que guían a la política exterior, además de los retos que enfrenta Colombia para cumplir con sus compromisos internacionales. A través de los artículos que se seleccionaron, vamos a presentar los principios, los objetivos y los mecanismos que rigen la participación de Colombia en la esfera global. Ahora, el primer artículo, pues, es el preámbulo. El preámbulo nos habla de el marco en el cual está metido, pues, la política exterior colombiana. Este preámbulo nos dice que hay un compromiso con la unidad nacional, la paz y el trabajo, y destaca que la integración de América Latina es uno de los pilares fundamentales para las relaciones internacionales, pues, de nuestro país. Este punto nos refleja y nos da algo importante de cómo la región es algo esencial para Colombia y para el desarrollo de su política exterior. Con respecto a lo que te estabas hablando, Juan, me surge la pregunta, ¿crees que ha sido la integración regional, digamos, en este caso la integración latinoamericana, una prioridad práctica para Colombia? Pues en la teoría, como bien dije, pues está establecido como una prioridad, pero pues ya en la práctica vemos que hay muchos intereses que entran cuando hablamos de política exterior, ¿no? La integración ha sido un poco menos, se ha puesto una prioridad menor a otros aspectos, como lo puede ser la seguridad. Ya continuando, gracias por tu pregunta, digamos que aquí vamos con el artículo 2 que justamente nos habla de la defensa de la independencia nacional y la integridad territorial. Aquí este artículo lo que hace es que afirma que el Estado tiene una obligación de defender la soberanía y la integridad territorial. Este principio, pues, es simplemente un pilar y guía de muchas decisiones que se toman en la política exterior, sobre todo cuando hablamos de que toca balancear la soberanía con la necesidad que hay de formar alianzas internacionales. Digamos que aquí se abre sobre todo esa puerta de que es un desafío eso, es un desafío el equilibrar la independencia nacional con los intereses que vienen desde afuera. Bueno, ¿y cómo se ha equilibrado como esta tensión entre la soberanía y la participación en acuerdos internacionales? Bueno, digamos que los tratados claramente siempre vienen como con, siempre se debe renunciar o se debe dar algo. Digamos que este equilibrio se ha dado porque se ha mantenido la soberanía, se ha mantenido la integridad territorial en cuanto a acuerdos internacionales, pero digamos que la otra cara de esto es que justamente no son tratados que no tengan tensiones. Ok, digamos, a mí también me surgió como una pregunta, pero un poco enfocada a tu tema. ¿Crees que como todo este tema de la intención hacia la integración de Colombia y todo eso, digamos, hablando a nivel latinoamericano, ha interferido con ese objetivo? El tema de la soberanía no ha habido interveniencia directa. Digamos que este tema de la integración latinoamericana se ve más como una oportunidad, ¿no? Para fortalecer la posición de Colombia en la región y no una amenaza a la soberanía. El artículo noveno que nos habla de los principios de la política exterior colombiana y la integración latinoamericana, de la que estábamos hablando. Aquí establece que las relaciones exteriores de Colombia están fundamentadas en el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional. Tres pilares fundamentales y tres aspectos que vamos a tocar de ahora en adelante. También menciona que el compromiso de Colombia con la integración de América Latina y el Caribe pues es bastante importante y digamos que acá lo que queremos invitar es a evaluar cómo estos principios se han aplicado o no se han aplicado, ¿no? Especialmente en momentos de conflicto y de crisis. Ok, te pregunto, ¿crees que Colombia ha sido coherente con los principios de soberanía, de autodeterminación y especialmente el tema del derecho internacional? La respuesta no puede ser única, como bien dije, los momentos de crisis, los momentos de conflicto son donde se pueden ver violentados estos principios. Diría que hay momentos en los que no se han cumplido. Como país hemos hecho intervenciones militares pasando las fronteras, que esto, claro, es un derecho internacional y lo hemos hecho justamente a sujetos que no están actuando en ese momento de enemigos, ¿no? Entonces, pues ahí es un enredo con el derecho internacional. Digamos que se ha podido mantener como un equilibrio de coherencia, pero pues no, hay situaciones en las que no, hay situaciones en las que sí.
Aquí pues vamos a dar un poco más de la posición que tiene Colombia frente a conflictos. Aquí vemos el artículo 81 que es muy importante porque justamente hablamos de la proscripción de armas de exterminio masivo, que pues como su nombre lo dice, prohíbe la fabricación, el uso y la importación de este tipo de armas y posiciona a Colombia como un país comprometido con la paz, ¿no? Como un país comprometido con la seguridad global sobre todo. Es crucial analizar acá que, pues, cuál ha sido la postura en verdad de Colombia con otros países, con el uso de estas armas por otros países. Aquí podemos seguir con el artículo 93. El artículo 93 nos habla de derechos humanos y obligaciones internacionales. Como ya lo habíamos hablado, pues uno de los principios es el derecho internacional, que justamente sitúa los tratados internacionales por encima de la legislación nacional. O sea, estos tratados exigen respeto y exigen cumplimiento. Aquí, pues, como a todo país, o pues como todo país que respete este lineamiento, pues se le pone a Colombia en una constante vigilancia, ¿no? Estos órganos internacionales van a vigilar el cumplimiento de los tratados. Justamente aquí es un reto porque alinear los compromisos con la realidad interna del país, pues es lo que marca como la diferencia, ¿no? Este conflicto armado que tenemos constantemente, pues hace difícil esta alineación política con la alineación con los acuerdos internacionales. Bueno, y a propósito de la soberanía, de los conflictos con la soberanía que mencioné, o que mencionamos anteriormente, ¿cómo han afectado estos tratados de derechos humanos como este equilibrio? Claro, el equilibrio entre la soberanía y las obligaciones, bueno, no se ha violentado la soberanía como tal, pero sí podemos ver que los organismos internacionales, es claro que sí intervienen, ¿no? Intervienen justamente en los puntos críticos en los que hablábamos, intervienen cuando se violenta pues los derechos humanos y sí se generan tensiones. Para terminar la primera parte de esta intervención, pues digamos que vamos a hablar del artículo 96 que nos habla de nacionalidad. Este artículo de 96 pues, establece los principios relacionados con nuestra nacionalidad. Digamos que ya aquí vamos viendo en la estructura algo más práctico y esto más práctico justamente habla de cómo una persona colombiana puede sostener una doble nacionalidad. Esta doble nacionalidad ayuda mucho, sobre todo pues en un país que tiene tanto protegido político, ayuda mucho a mantener la conexión con colombianos que viven en el extranjero. Por otro lado, también compartimos como otra parte de este tema de la nacionalidad con el artículo 97 que habla más que todo también sobre la lealtad a la patria. Digamos, este artículo, como ya lo mencioné anteriormente, habla de la lealtad que tenemos los ciudadanos colombianos para con nuestro país. En este caso, también especifica algunos como casitos específicos, como por ejemplo, aunque un colombiano haya decidido renunciar a su nacionalidad colombiana, tiene como compromiso no favorecer, digamos, en un caso bélico, en un contexto de guerra, a favorecer al otro país del que tiene nacionalidad. Es decir, que si un colombiano actúa en contra de su propia nación, pues como lo dice este mismo artículo, va a ser pues claramente castigado, en este caso por la ley colombiana, por traición. También, pues este artículo menciona que las personas que se hayan nacionalizado en Colombia o que residan en Colombia, pues claramente a otros países, tampoco van a ser obligados a luchar en contra de este mismo, pues respetando como este mismo principio de lealtad a la patria. Bueno, por otro lado también tenemos el artículo 101 que, como ya lo dice, la presentación habla sobre la definición de los límites territoriales de Colombia. En este caso, bueno, habla sobre los diferentes límites que han sido pues aprobados y sancionados por la ley, acorde también a diferentes acuerdos internacionales. En este caso, pues no solo sancionados también por acuerdos internacionales, sino que también, pues en este caso por el presidente y pues por el Congreso, ¿no? Este también establece que digamos, lo que está internamente dentro de estos límites, como lo es el subsuelo y las aguas territoriales, el espacio aéreo, hacen parte de todo este, digamos, como demarcamiento que tenemos de lo que es Colombia como país y pues que claramente están protegidos por la ley y no solo por la ley colombiana, sino también por los diferentes tratados internacionales que se dan para poder marcar este tipo de territorios. Oye, pero entonces, digamos ahí, ¿cómo ha manejado Colombia las disputas, ¿no? Ahora que lo mencionas, me traes como a colación un tema que hubo hace un par de años, por ejemplo, con Nicaragua, que tuvimos ahí como una disputa sobre el Mar Caribe. En este caso, Colombia ha sido un país que ha optado más por la línea de la diplomacia y la negación y la negociación, disculpen, para poder, digamos, acordar este tipo de cosas. Ahora, bueno, vamos a pasar un poco a lo que es el presidencialismo y la política exterior colombiana.
especialmente en el artículo 115. Vamos a hablar un poco sobre lo que se va a definir lo que es un poco la rama ejecutiva, especialmente definiendo al presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Aquí también vamos a ver que esta rama incluye tanto a ministros como administrativos de departamento, bueno, como los directores más bien de los departamentos administrativos que constituyen esta rama del poder ejecutivo en Colombia. Y en este caso, todas las decisiones o de las que se tenga que hacer responsable el presidente, también se tienen que hacer responsables tanto ministros como, en este caso, los diferentes administrativos públicos. Ahora pasamos también al artículo 136, que habla sobre las diferentes relaciones que tiene el Congreso y el gobierno en este caso. Nos vamos a enfocar en dos numerales, que en este caso es el numeral 2, que habla sobre la confidencialidad diplomática. Especialmente se enfoca en que el Congreso en ningún momento tiene permitido pedirle al gobierno información sobre la diplomacia o sobre negociaciones que se estén dando, especialmente negociaciones confidenciales entre diferentes organizaciones o diferentes estados en este momento. Y el numeral 6 habla sobre la autorización de los viajes, es decir, viajes que se hacen con el erario público, son las exclusivas de misiones diplomáticas, y estas incluso tienen que ser también aprobadas o en el caso en que se hagan con el erario público y si no son misiones diplomáticas, tienen que ser al menos aprobadas por las 3/4 partes de las cámaras del Congreso. También tenemos el artículo 150, pero en este momento pues voy a enfocar más que todo en el número 16. Bueno, el artículo 150 habla sobre la ratificación de tratados internacionales y competencias del presidente. Y para el numeral 16 vamos a tener en cuenta que va a ser el Congreso quien tiene la facultad de aprobar o deslegitimar algún tipo de tratado internacional que haya negociado el Estado directamente con otro Estado o con otra organización internacional. En este caso, ¿por qué? Porque como ya lo explicó Juan Pablo anteriormente, el Estado siempre va a tener que ceder algún tipo de digamos, como de cuestión en cuanto a un tratado se habla. Entonces es protección, digamos, o necesidad del Congreso que los principios de equidad, reciprocidad se mantengan, especialmente cuando se trata de promover, digamos, cuando se hacen este tipo de alianzas, se tratan de promover y de consolidar pues diferentes tratados que ayuden a la integración nacional de Colombia en otros contextos internacionales, y que se espera que claramente traiga buenos provechos para la nación y pues no que no lo perjudique. Bueno, primero que todo, una pequeña corrección. El artículo 150 es específicamente sobre la ratificación de los tratados internacionales. Y bueno, en el 115 se habla específicamente como que se describen las funciones del presidente y de la rama ejecutiva. El artículo 189 detalla las funciones específicas y las competencias específicas que tiene el presidente. Y en el numeral 2 habla de su capacidad para nombrar el gabinete diplomático, que es pues el canciller, los funcionarios diplomáticos respectivos de cada embajada, los embajadores, etcétera. Y también están entre sus funciones la celebración de tratados y convenios internacionales. ¿Hay tensiones entre el Congreso y el presidente? O sea, en la aprobación de tratados, ¿cómo se maneja? ¿Quién decide? ¿Cómo es eso? Ha habido tensiones ocasionales, especialmente en tratados que implican concesiones de soberanía, como ya lo hemos mencionado varias veces, o aquellos que generan controversias ideológicas, como por ejemplo algunos acuerdos comerciales. Pero en general el Congreso ha respaldado las políticas del Ejecutivo, aunque con algunas reservas en casos específicos. Primero que todo, el artículo 173 es esencialmente lo mismo que el artículo 189, excepto que en vez de describir las competencias del presidente, describe las competencias del Senado. Y el numeral cuarto y quinto estipulan específicamente que este tiene la facultad para aprobar el permiso del tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano y puede autorizarle al gobierno nacional, a la rama ejecutiva, a declararle la guerra a cualquier otra nación según lo estipulado en el numeral octavo del artículo 313 de la Ley Quinta de 1992. Y digamos, en este tipo, o sea, como con lo que acabas de mencionar, Diego, ¿cómo crees que Colombia ha gestionado su participación en los conflictos internacionales que se han venido dando? Realmente estas estipulaciones
en los últimos años se han mantenido más que todo hipotéticas, porque Colombia tiende a mantener una postura neutral a lo largo de su historia moderna, e incluso desde el 91, desde la adopción de la Constitución, ha sido casi que completamente neutral. Independientemente del rol del presidente y de todas estas regulaciones del tema bélico, Colombia ha preferido participar principalmente en misiones de paz bajo la supervisión de organismos como principalmente la ONU, manteniendo como una política exterior más orientada a buscar la paz. Bueno, estos 4 artículos hacen parte del capítulo 8 del título séptimo, a través del cual se regula la rama ejecutiva. Y este capítulo trata específicamente sobre el desarrollo de las relaciones internacionales. Estos artículos voy a resumirlos rápidamente. Primero menciona que los tratados van a ser siempre aprobados a través del Congreso, a excepción de, o bueno, con ciertas excepciones. Luego, que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es el cuerpo consultivo del presidente. Y los artículos también manifiestan el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases como de cooperación regional e internacional en general. Y por último, en el artículo 227 se detalla específicamente que el Estado tiene responsabilidad de promover la integración regional con América Latina y el Caribe a través de tratados y convenios internacionales que sean de provecho para Colombia. El artículo 241 lo que hace es esencialmente lo mismo que el 189 y el 173, solo que con la Corte Constitucional. Y en el numeral 10 se le otorga competencia a la Corte Constitucional para declarar la constitucionalidad, valga la redundancia, y la exequibilidad de los tratados internacionales, y también se describe la operación junto al gobierno nacional. Se describe también que, perdón, se manifiesta también que cualquier ciudadano tiene el derecho a solicitar una revisión de la Corte Constitucional si considera que cualquiera de estos tratados va en contra de los intereses de Colombia y específicamente en contra de aquellos principios manifestados por la Constitución. Ven, y ahí, ¿qué tal? Porque las cortes, pues aquí en Colombia tenemos un activismo judicial bastante alto, ¿no? Entonces, con estas capacidades que me dices que tiene la corte, ¿qué tan influyente en verdad ha sido en política exterior? Pues en realidad la Corte ha jugado un papel importantísimo porque garantiza que los tratados internacionales respeten la Constitución y por ende que respeten los principios que Colombia pretende manifestar. Y su intervención ha sido notable en temas de derechos humanos y comerciales principalmente, donde ha revisado y en algunos casos ajustado o declarado inconstitucionales tanto acuerdos enteros como detalles específicos de estos. Por último, el artículo 289 que habla de integración fronteriza. Este artículo lo que hace es autorizar a los municipios y a los departamentos ubicados en zonas fronterizas a cooperar con aquellas instituciones, tanto territoriales como políticas del país fronterizo, para promover el desarrollo, el desarrollo comunitario, para facilitar la prestación de servicios y en general como para mejorar, digamos, la vida de los habitantes que estén en estas zonas. A manera de conclusión, lo que les presentamos acá, pues justamente nos deja ver cómo la Constitución del 91 nos da un marco amplio y robusto, sobre todo para las relaciones internacionales de Colombia. Y justamente como tenemos un enfoque en pilares como la soberanía, la paz, los derechos humanos y pues la integración latinoamericana. El reto principal desde el punto de vista de nuestro grupo es que la implementación coherente tiene que estar, la implementación para ser coherente tiene que estar alineada con estos principios y sobre todo en un entorno global tan complejo y pues tan conflictivo. Entonces, digamos, este es el reto mayor. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.